Un agradecimiento especial a todos los asistentes por estar presentes acá en la presentación de este libro, Los Relatos de Fidel, del autor amazónico chihuilo, Fidel Lomas Chota. En esta oportunidad tenemos la presencia aquí en el estrado principal del autor, Fidel Lomas Chota, y no se molesta si le dan aplausos. También el profesor Fernando García, que es un docente de Formavial. De igual manera está con nosotros Alonso Vázquez Aguilar, lingüista. Y también Pilar Valenzuela, lingüista. Vamos a comenzar nuestra actividad del día de hoy con las palabras del director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto, quien va a dar la bienvenida a todos los asistentes, y en nombre de Tierra Nueva agradecemos a la DS en su persona por permitirnos participar en esta presentación, que creemos que cuantas más instituciones se involucren, participen de las mismas, vamos a ganar todos. Así que pido un fuerte aplauso para Isaac Núñez, director de la DS. Ichabi Sirake, Tipacu, Papau, Shuntakas. Doctor Haneri Isaac Núñez, Apucoshi, DDC Loreto. Saludarle a todos ustedes, mi nombre es Isaac Núñez Pérez, buenas noches a todos. Es un honor para nosotros poder estar con el hermano Chihuilo, y les digo esto, hermano, porque desde el Ministerio de Cultura nosotros hemos trabajado y venimos trabajando y venimos coordinando. Conversaba acá con Valenzuela, con la compañera, y recordábamos cómo se venía articulando, por ejemplo, para seguir revitalizando la lengua y cómo tener presencia del pueblo chihuilo, por ejemplo, en Ruratmaqui. Nosotros de manera permanente estamos llevando la expresión cultural del pueblo chihuilo a una exposición 20 Ruratmaqui que se hace todos los años en la ciudad de Lima, y participan los hermanos del pueblo chihuilo y se van como representantes de Loreto, de uno de los pueblos, a Ruratmaqui. Pero también estamos desde el Ministerio de Cultura trabajando distintas. Hoy estoy con Agustín Panizo acá, que es una articulación, si puede pararse Agustín, colega nuestro. ¿Por qué quiero mencionarlo? Porque va de la mano con el tema del pueblo chihuilo. También estamos trabajando, así como el esfuerzo que hace Tierra Nueva y cada uno de ustedes en cada una de sus trincheras, el Ministerio de Cultura, UNESCO y con el Grupo AGE estamos trabajando también la revitalización del pueblo Taushiro, Iquito y Cucama Pucamiria, que está liderando Agustín ese proceso, por eso lo menciono ahora. La tarea que tenemos precisamente como Ministerio de Cultura en este año que estamos ya a mitad de camino es difundir la diversidad cultural y hacer una lucha frontal contra la discriminación étnica racial. Y la discriminación étnica racial y la difusión de la cultura precisamente se hace con eventos como el que organiza Tierra Nueva. ¿Cómo visibilizamos a nuestros pueblos? 33 pueblos indígenas tenemos aquí en Loreto. ¿Cómo visibilizamos a nuestra lengua? 30 lenguas que tenemos en Loreto. Somos la región más diversa en lenguas del país y de Latinoamérica. En esa medida, yo a este evento que venimos a escuchar, a compartir, no me queda más que a nombre de nuestra ministra de Cultura y por intermedio y venia de Jaime Vázquez, darles la más cordial bienvenida. Gracias. Vamos a escuchar ahora al lingüista Alonso Vázquez Aguilar, quien va a hacer el primer comentario del libro. Bueno, muchas gracias por las tan importantes palabras.
Muchas gracias a todos por la asistencia. Voy a comenzar haciendo un poco de contexto. Actualmente todo el mundo... Actualmente en todo el mundo hay alrededor de 7.000 lenguas, siendo el territorio amazónico una de las zonas con mayor diversidad lingüística. En nuestro país se hablan entre 48 y 70 lenguas. Aún hay un arduo debate sobre lo que debe ser considerado una lengua o no, pero eso es un tema para otra ocasión. Al menos 47 de estas lenguas se encuentran en el territorio amazónico. Entre estas lenguas podemos encontrar casos como los del Shipibo-Conibo, con cerca de 34.000 hablantes, o el Ashánica continua Ashánica-Xénica con más de 70.000 hablantes, según el censo oficial de 2017. Son lenguas vitales, que son transmitidas a los niños y usadas diariamente en muchos contextos, por miles de personas. Sin embargo, hay unas lenguas que resultan menos afortunadas en ese aspecto. Entre ellas podemos encontrar a la lengua Shiwilo, que habla el autor del libro que estamos presentando hoy, don Fidel Lomas Chota. La lengua Shiwilo cuenta actualmente con alrededor de 30 hablantes, nada más, todos mayores y ya no se transmite a nuevas generaciones. Está catalogada por diversas fuentes como una lengua casi extinta, lo cual nos indica que muy probablemente dejará de hablarse por completo en no muchos años. No obstante, hay mucha gente interesada en procesos de revitalización lingüística, como el Shiwilo. La revitalización lingüística es el proceso de detener o de revertir la disminución de los hablantes de una lengua o para revivir una lengua extinta. Esfuerzos como los del señor Fidel Lomas, entre otros jeberinos, son inconmensurables, no solo para documentar la lengua Shiwilo, sino también para entender la idiosincrasia de este pueblo. El trabajo de los lingüistas se basa principalmente en documentar las lenguas del mundo, así como en explicar ciertos rasgos y fenómenos que ocurren en estas lenguas. En ese sentido, haberme aproximado personalmente como lingüista al estudio de una lengua originaria como es el Shiwilo me ha dado grandes satisfacciones personales y profesionales. Una de ellas fue conocer al señor Fidel Lomas Chota, autor del libro Piri Ninkarchasu, Los relatos de Fidel. Comúnmente la lengua autóctona de una comunidad adquiere valor como símbolo de continuidad cultural del grupo, de sus intereses y de sus preocupaciones. Y esto se ve reflejado en los relatos contenidos en el libro de Fidel. Relatos como las hojas que tenemos en Jeveros, en los montes de Jeveros, los caminos de Jeveros, la vestimenta tradicional de las mujeres Shiwilo, entre otros, narran la vida cotidiana en Jeveros, mostrando los pormenores del paisaje y de las costumbres de las personas. Otros relatos, como la historia de la mujer Renaco, la historia del Iguani y la Motelo, y la Carachupa y el Tigre, son relatos que nos llevan a un mundo fantástico, donde una pareja se convierte en un árbol, estrechados en un abrazo eterno. La Iguana y la Motelo poseen virtudes y defectos humanos, y encontramos a una Carachupa experta en música, en la Yupana. Un último grupo lo componen, entre otros, relatos como Cuando conocí Yurimaguas, que narra la historia de cuando don Fidel por primera vez llegó a la ciudad de Yurimaguas, donde actualmente reside, y relatos como La pandemia del COVID-19, que narra los periplos del autor durante los tiempos de pandemia. Y bueno, la biografía de mi finado hermano Meneleo, que narra la historia de don Meneleo Carejano, hermano de don Fidel, animoso narrador de relatos y asimismo que nos dejó un gran legado. El libro de Fidel cierra con un relato que es uno de mis favoritos, La enfermedad de la lengua Shiwilo, que es una hermosa reflexión sobre lo que es hablar una lengua originaria en estos días, y lo que causó y va causando que lenguas como el Shiwilo no se transmitan más a nuevas generaciones y se vayan lamentablemente olvidando poco a poco. Todos estos relatos son contados de una forma amena y con un cariño evidente que Fidel muestra hacia su gente, hacia sus costumbres y sobre todo hacia su lengua. El hecho de que sea un libro bilingüe es también una señal de total compromiso del autor a que personas que no conocen la lengua puedan poco a poco
adentrarse a aprender. Las oraciones incluidas en los relatos son generalmente cortas, lo cual hace más fácil el seguimiento en paralelo entre ambas lenguas, Shihuilo y español, lo cual es una enorme ayuda para gente que está aprendiendo la lengua. El apartado, la escritura de la lengua Shihuilo, presente en el libro también, redactado por la doctora Pilar Valenzuela acá presente, es de suma utilidad para poder comprender la ortografía de la lengua y es fundamental para cualquier libro de esta naturaleza. También cabe decir que no hay que escatimar elogios para el trabajo de la editorial Tierra Nueva por la hermosa edición que tenemos acá presente, ilustrada a todo color por el artista Darwin Linares, un talentoso ilustrador del pueblo Shipibo Conibo. Desde la primera aproximación a Jaime Vázquez Valcárcel, editor de Tierra Nueva y encargado del cuidado de la edición del libro, este se mostró muy entusiasta en apoyar el proyecto de Don Fidel. El apoyo de Jaime de Tierra Nueva hizo que este material esté presente ahora y ojalá sea usado por futuras generaciones de Shihuilo para reconocer el valor de su lengua de herencia. Estoy muy contento y muy orgulloso como loretano que soy por la publicación de este libro, el primer libro en lengua Shihuilo que tiene como autor a uno de sus hablantes nativos. Y estoy seguro, porque me consta, que Don Fidel tiene aún muchísimas más historias que contarnos. Así que se viene una segunda edición, seguro. Muchas gracias, Don Fidel, por esta hermosa obra y que nos va a servir para poder apreciar más la cultura, la lengua y el pueblo Shihuilo. Muchísimas gracias a Alonso Vázquez Aguilar, que en la presentación ha dicho que es lingüista, pero me olvidó decir también que es iquiteño, loretano, amazónico. Así que también por eso otro aplauso. Y ahora vamos a escuchar las palabras, comentarios de este libro del profesor Fernando García, que en la primera presentación he dicho que es docente de Formaviap y me he olvidado terriblemente decir que también es lingüista. Así que por ser docente y lingüista, un aplauso a él. Imaginario katika mkiti wa kuinua bidole nohats anicha kuzisa katika nikunantuta kai suma panjata sabe suma pantalonta ni manita taita federpa. Bueno, comencé con mi lengua nativa que es el quechua de Cucho y en primer lugar agradezco a Pilar Valenzuela y a Alonso Vázquez, los editores del libro que esta noche estamos presentando, ¿no? En primer lugar, creo que lo que ha planteado Alonso y lo que va a decir Pilar me va a decidir un poco de decir cosas más interesantes del libro. Entonces mis reacciones van a ser más desde un quechua hablante y un maestro de formalidad. Mis primeros comentarios se refieren a la relación personal con Don Fidel, su hermano Don Meneleo, que ambos trabajaron como sabios especialistas en el programa Formalidad, asesorando lingüísticamente y culturalmente a los estudiantes chivilos, ¿no?, que han estado. También una relación personal de larga data con Pilar, quien también trabajó en Formalidad como asesora lingüista de los chivilos, y es un gusto estar con ellos acá, ¿no? Es grato leer los relatos de Fidel, pues nos presenta un panorama de la forma como visiona un sabio chihuilo su entorno sociocultural y ecológico, que Alonso ha puesto varios ejemplos de los relatos que contiene este libro. Por ejemplo, en la misma tradición de otros sabios indígenas amazónicos, nos muestra relatos de origen de varios animales y plantas que antes eran personas, ¿no? Entonces eso caracteriza muchísimo a los relatos indígenas de los pueblos amazónicos y que nos transmite también esta visión, ¿cómo podríamos decir? Una visión en la cual la frontera entre lo humano y lo no humano, es decir, lo que en
en castellano decimos animal y vegetal, esa frontera es bastante laxa, es bastante borrosa, ¿no? Entonces, eso me parece lo más hermoso que podría encontrar en los relatos de Don Fidel, y también en otros relatos, los chiquillos, Ashangas, ¿no? Sí, que conozco también un poco. Por ejemplo, la Sachabaca, ¿no? La Sachabaca era una chica que tenía bastante cuerpo, ¿no? La iguana y el matelo, ¿no? Las chicas presuntuosas que tenían unos diseños muy bonitos, ¿no? Salen a la fiesta y se convierten, ¿no? Por ser hablante materno de quechua y de ayacucho, me impresionó reconocer muchos términos de quechua, ¿no? Es una fiesta para mí, ¿no? En el castellano local de Don Fidel, ¿no? O sea, el castellano usado en Jeveros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Armanayaco, significa río donde se baña. Yanayacu, ya saben, ¿no? Es un río de aguas negras. Pampayacu, un río que está en una planicie. Supayacu, un río donde está, no el supay que nos ha vendido la tradición cristiana, sino el supay parecido al Chuyachaki, parecido al Chapchico, ¿no? Es decir, el supay antes de la llegada de los españoles era un ser de la naturaleza, ¿no? Normal, ¿no? Pero al pobre supay lo han convertido en Satanás, ¿no? La tradición cristiana, ¿no? Entonces, Supayacu no es el río de Satanás, sino es el río donde está el puente Supay. Yuchipuma es un puma tipo venado, ¿no? Yanayutu es una perdiz negra. Ese es del castellano de Don Fidel, el castellano Jevero, ¿no? También hay términos quechuas que forman parte incluso del vocabulario del castellano de Don Fidel y también han ingresado al vocabulario chivilo, ¿no? Por ejemplo, tampu. Tampu en quechua es tampu, ¿no? Y está en chivilo, y en castellano, por ejemplo, tambo, ¿no? Está el tambo. El tampu es un término quechua, ¿no? Por la numeración quechua, ¿no? Me impresionó, me alegró de ver la numeración quechua también es chivilo, ¿no? Chunca, es el chunca quechua, ¿no? Pasa, es pacha, de quechua. Bueno, hay numerosos términos, creo que para mí ha sido una fiesta leer este libro porque he encontrado muchísimos términos quechuas y eso ha sido para mí una alegría. Finalmente quisiera destacar la presentación bilingüe, shipibo, castellano local, casi oración por oración, ¿no? Y es un formato que, como dijo Alonso, es un formato que me parece que ayuda muchísimo para leer, para analizar y sobre todo creo que va a ayudar mucho a los que quieren aprender chivilo, los jeveros mismos o los chivilos mismos o otras personas que quieran aprender chivilo. Entonces, me parece que ese formato es genial porque es una lectura muy divertida, ¿no? Porque son oraciones cortas y está su traducción inmediata y no aburre como otros párrafos larguísimos, ¿no? Sino que me parece un formato muy bonito, ¿no? Solamente eso y felicitar a Don Fidel, agradecerle por esta sabiduría que nos ha mostrado en este libro y como ha dicho Alonso, yo creo que van a venir otras terceras, cuartas ediciones de este libro y otros relatos, ¿no? Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias al docente, al profesor Fernando García, lingüista. Y ahora vamos a escuchar a quien desde el exterior ha sido cómplice benévola para la publicación de este libro, junto con Alonso Vázquez Aguilar, que en realidad ellos, junto con Don Fidel, de alguna manera han complotado para que nos parezca este libro, pero un complot benévolo, como digo. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Pilar Valenzuela, lingüista.
buenas noches con todos. Muchas gracias por estar aquí, a todas las personas y representantes de diferentes instituciones, y especialmente Kaikua Berta, Mudasula, Yopala, Kaikua, Rensu, Kangandulekua, Kermayami. Nos alegramos muchísimo porque el Chihuilo sí tiene quien lo escriba. Y el Chihuilo tiene quien lo escriba gracias a don Fidel López Chorca. Don Fidel es hablante nativo del idioma Chihuilo. Él creció hablando puro Chihuilo hasta que entró a la escuela, y ya él les contará que luego en la escuela pues se prohibía en ese tiempo hablar Chihuilo, ¿no? Esta es una ocasión muy alegre para nosotros de presentar esta obra, porque es el propio hablante de la lengua el que es el autor, ¿no? El autor de esta obra. Y siempre pienso que, bueno, nos alegramos tanto los que estamos acá en este plano de la realidad, pero también varios hablantes chihuilo con los que hemos trabajado, que ya no están con nosotros, como don Meneleo Calejano, como la señora Soledad Chota, madre de don Fidel y madre de don Meneleo, porque ella los ha criado hablando puramente en chihuilo, ¿no? Y de ella hemos heredado también los diseños chihuilo que ahora tenemos en Jebero, ¿no? Entonces yo me los imagino siempre a ellos celebrando, tomando la jeberinísima chicha punta, ¿no? Pandillando al son de las tonadas de la yupana de Chihuilo, Jebero, y me alegra bastante, ¿no? También estoy contenta de ver a Maritza Ramírez, porque me trae recuerdos muy gratos. El día 26 de junio de 2016, el Ministerio de Cultura declaró a Chihuilo como Patrimonio Cultural del Perú. Y por ahora es la única lengua que tiene esta distinción, aunque todas las lenguas de nuestro país merecen obviamente esta distinción, pero para ahora es el Chihuilo quien tiene esta distinción. Don Fidel es una persona que conoce bastante de la ecología, del bosque amazónico, y a la vez él es una persona bastante modesta. Él nunca le va a decir que él conoce mucho, ni nunca se va a ufanar de lo que sabe, pero justamente en su sencillez y en su modestia que se deja ver los conocimientos que él tiene, de la manera, como ha dicho Fernando, ¿no? Tan sencilla, tan bonita que tiene él de presentarnos. Y yo también voy a referirme a algunas partes del libro, como empieza con descripciones como cómo es el pueblo de Jeberos, cómo tiene sus calles rectas, los que conocemos Jeberos, su barrio alto, su barrio bajo, dónde están los manantiales, las quebradas, los caminos. Y cuando uno ve los caminos, me interesó, por ejemplo, un camino, ¿no?, que va del barrio alto y va para la Pura. Y este camino es el que antiguamente llegaba a Moyobamba, ¿no? Porque en la época, además de la colonia, Jeberos era un centro comercial, porque estaba a mitad del camino entre el río Marañón y Moyobamba, ¿no? Entonces, era muy importante este camino. Otro camino llega hasta el río Marañón, cerca de la desembocadura del río Pastaza. Y don Fidel nos dice, por este camino los finados curas venían a Jeberos cargados, ¿no?, y haciendo cargar sus bolsas, ¿no? Seguro eran los jesuitas que venían del Ecuador, ¿no es cierto? Y bueno, también nos describe el monte de Jeberos, obviamente nos habla de los animales, las aves, los pájaros, los árboles. Y como han mencionado ya mis compañeros, esta relación tan bonita, ¿no?, de seres, ¿no es cierto?, donde esta distinción entre humano y animal y planta no es algo cortante, ¿no es cierto?, sino hay una fluidez muy hermosa. Me gusta cómo va diciendo cosas como los árboles también nos regalan sus frutos para comer, no nos los venden, ¿no? O sea, los árboles nos regalan, no es la gente que va y extrae y saca, ¿no?, sino es el árbol, es la naturaleza que nos brinda sus bondades. Dice que cuando estamos anzueleando, a veces nos visitan el majás y la sachabaca, ¿no?, nos visitan.
Y algo muy bonito es que a veces uno está caminando en el monte y se puede extraviar. Entonces, ¿qué cosa hace uno? Uno busca el camino de la Sachabaca. Porque con el camino de la Sachabaca vamos a llegar a la Trocha y de ahí a nuestro tambo, ¿no? Y de esa manera, dice, la Sachabaca ayuda al hombre, ¿no? Ayuda al ser humano. También algo muy lindo es qué sucede cuando la Sachabaca se mete a nuestro tambo y destroza las ollas, destroza las mocahuas. Bueno, entonces las abuelas finadas le decían a la Sachabaca: ¿por qué has destruido mis ollas? Si eres hombre y te casas con mi hija, ¿en qué va a cocinar ella? Y si eres mujer, ¿por qué has chancado las ollas y las mocahuas? Si te casas con mi hijo, ¿en qué cocinando le darás de comer? ¿En qué chapeando le darás de beber? Y cuando uno le dice eso a la Sachabaca, ya no va a romper nada, ¿no? Tal vez va a venir al tambo, pero ya no va a romper las mocahuas, no va a romper las ollas. Luego hay una sección que también ha mencionado Alonso, que es sobre las hojas que tenemos en el monte de Jeveros. Y creo que cuando somos de la ciudad, no somos del campo y del bosque amazónico, decimos toda una sección para las hojas, pero realmente qué importantes son las hojas, ¿no? Y algunos de los usos que se mencionan, y claro, diferentes hojas se usan para diferentes cosas, ¿no? Es, por ejemplo, para sombrearse cuando estamos en el monte y llueve, para tenderla como estera, poner encima la cobija y dormir en el monte, para hacer recipientes descartables también cuando estamos en el monte, como una envoltura en general, como para envolver la patarasca y la chicana, para envolver el chupiwi y alumbrarse, para hacer madurar los frutos del aguaje de chamizal, que es diferente del otro aguaje, para tejer las crisnejas y techar la casa, para tapar las cumbreras de la casa, para formar el canasto y traer carne y pescado, como remedio, ¿no? Por ejemplo, la hoja de Santa María y la hoja de Sanango se usan para la hinchazón, la hoja de la buenilla para la fiebre. Y otros usos más que se puede encontrar en el libro, ¿no? Y a mí me encanta gozar, yo gozo mucho, para mí es un deleite el castellano amazónico peruano, porque verdaderamente es hermoso, es una dulzura. Todos los que hemos tenido algún acercamiento, que no somos de acá y que tenemos ese acercamiento, creo que tenemos un cariño bien especial, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños tienen fiebre, ¿no? Con la hoja de muelilla molida, chapeada y serenada, se les baña de mañanita. A mí me parece como serenada, no sé, una imagen del agua, ¿no? Parecía serenada. Y una lectura que me encanta es cuando vemos cómo pescan algunas aves, ¿no? Por ejemplo, los manchacos, dice, los manchacos se van al Catagual. Se sientan sobre su copa y con su pico hacen quiebra-quiebra a los cogollos. Y de ese quiebra-quiebra sale una resina. Entonces, este machaco se baña, ¿no? Con la resina y ya de esta manera se va a la cocha. En la cocha se baña para zafarse la resina del cuerpo. Después, para secarse, machaquean en el sol. Mientras tanto, los peces van muriendo al oler la resina de catagua. Entonces, sin dificultad, las uchpagarzas, los catalanes, los tamanqueros y los mismos manchacos y otras aves van picando los peces y se lo comen. Finalmente, ya cuando mayaquea lo que ha sobrado, pues viene el gallinazo y lo termina, ¿no? Es algo muy, muy bonito. Y así como hay pues bastantes préstamos del quechua, yo quiero resaltar los préstamos del chihuahua, ¿no? Quiero resaltar los jeberinismos, ¿no? Los jeberinismos, que son estos términos en castellano de jeberos, que existen solo en jeberos, y la mayoría de estos son préstamos del idioma chihuilo. Y se encuentra bastante cuando se nombra a los árboles, cuando se nombra a los pajaritos. Entonces, estos son términos que cualquier persona en jeberos le dice que así se llama este pajarito, y dice, pero en castellano, no, eso es castellano, ¿no? Ese es el término que usan. Uno es el pajarito huiche, ¿no? Seguro conocen el pajarito huiche, que además es muy bonito porque antiguamente las jóvenes que no sabían hilar
no podían hacerse pues sus pampanillas. Entonces ellas no mudaban pampanilla muy frecuentemente. Y a ellas, las otras jóvenes, ¿no? Medio que se burlaban de ella y le decían que tú usas los trapos del pajarito Huiche, ¿no? Porque el pajarito Huiche no tiene un plumaje colorido, sino su plumaje más bien descolorido. Este es el pajarito Huiche. Otro pajarito es Ximiliker, ¿no? De Ximiliker, la palabra en Xihuilo, ¿no? O el pajarito Sipe, ¿no? De Sipe, ¿no? O el picaflor Usula. El pajarito Huachacha, ¿no? De Huachacha. El árbol plum, y así diferentes árboles, el pectangana, cutal, guana, y ustedes van a encontrar los términos en Xihuilo, son básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, estos son los lindos jebelinismos que existen en el castellano amazónico, más localmente de Jebel, ¿no? Y bueno, y ya como lingüistas que nos gusta pues escarbar un poquito más, es muy bonito encontrar la evidencia de que dentro de la cosmovisión Xihuilo, y también lo he comprobado con los Shawi, ¿no? Las aves son mujeres, ¿no? Las aves son mujeres. En una historia don Fidel nos lo dice directamente, ¿no? Dice, por ejemplo, antes la carachupa soplaba su pifuano, ¿no? Muy bonito, y cuando pifaneaba las mujeres bailaban. Antes a las mujeres les decían yungururu, paují, pucacunda, perdiz, ¿no? Las aves eran mujeres, ¿no? Son vistas como mujeres. Pero además en Xihuilo hay un clasificador, un morfema, como una especie de sufijo que suena al lun, que es el sufijo femenino, ¿no? Entonces se usa para hablar de mujeres o de hembras. Entonces, por ejemplo, Xihuilo es un Xihuilo o un jebelino. Xihuilulum sería una mujer Xihuilo, ¿no? Shawi son los Shawis, y Xahuilum sería una mujer Shawi, ¿no? Y así se puede agregar este lum. Cuando uno examina el nombre Xihuilo de algunas aves, encontramos, por ejemplo, Dungululum, ¿no? Dungululum es el dungururo. Uculum es el porotohuango. Huihueyulum, la perdiz filirín. Pilillum, la pinchilla. Huahueyum, el huichuincho, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, encontramos dentro del idioma esta clave que nos está diciendo femenino, 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 ¿no? Es algo, bueno, bastante bonito. Ustedes como loretanos conocen mejor que yo que Jeveros tiene una historia muy interesante, muy conocida, ¿no? Dentro de la historia de Maynas, dentro de la historia de Loreto, ¿no? Cuentan los cronistas que cuando ellos se encontraron con los Xihuilo eran un pueblo muy numeroso, eran un pueblo guerrero, eran un pueblo que conservaba las cabezas reducidas de sus enemigos, y las mujeres danzaban, ¿no? Danzaban con ellas, ¿no? Luego, posteriormente, Limpia Concepción de Jeveros es pues el primer pueblo misión de toda esta parte de la Amazonía, ¿no? Una misión jesuita, la misión ejemplar, la misión modelo, que sirve de modelo para otras misiones, ¿no? Una misión con 2.500, 3.000 personas, una misión, imagínense, ¿no? Multiétnica, pero donde predominaba el pueblo Xihuilo. La misión donde los jesuitas famosos venían a retirarse, a jubilarse para morir, ¿no? Como el padre Samuel Fritz, que vino a jubilarse a Jeveros y él muere en Jeveros, está enterrado en Jeveros, ¿no? Y posteriormente, pues, no solo eso, ¿no? Jeveros de 1804 a 1809 se convierte en la capital administrativa, política, militar de todas las Maynas coloniales, ¿no? Era la capital antes de Moyobamba, ¿no? Y la capital se traslada a Moyobamba por una sublevación que se produce en el pueblo de Jeveros en 1809, que según el recordado historiador, profesor Pepe Barletti, él lo considera como un proceso, es los inicios del proceso de independencia
del Perú, ¿no? Que se da desde la Amazonía. Él considera que eso ha sido esta sublevación de quevedos. Y en base a eso, pues, se traslada ya a la capital, a Moyobamba, y ya luego posteriormente a Iquitos, ¿no? Entonces, es una historia muy interesante. Y bueno, en la actualidad, pues, el pueblo chihuilo pasó desde los años de la década de 1990, inició un proceso de recobrar su identidad chihuilo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el acta de comunidades nativas, ¿no? De Chiquit y Mora del 77, donde se dice que ya ellos son un pueblo que prácticamente está castellanizado y se encuentra en disolución étnica, y luego se ve este proceso porque están atravesando varios pueblos, ¿no? De lo que se llama, algunos llaman, ¿no? Indígenas post-tradicionales, que están recreando su identidad, ¿no? Y el pueblo chihuilo ha sido muy estratégico en lograr esto, ¿no? Lo ha logrado a través del teatro y a través de clases para niños, a través también luego de luchar por las escuelas bilingües, por varios procesos, ¿no? Para defender su identidad. Lo que está haciendo don Fidel es una muestra más de estos esfuerzos que hacen los mismos chihuilos para defender su identidad, para resistir, ¿no? Es una resistencia. Cuando yo fui a Quevedos, yo fui porque me invitaron a conocer a un grupo apoyado por las madres que estaban en Quevedos, ¿no? De queverinos que se organizaban para todos los domingos dar clases de chihuilo a los niños, ¿no? Tenían un grupo de 40 niños que venían los domingos, ¿no? A la 1 de la tarde a recibir sus clases de chihuilo, ¿no? Entonces, son esfuerzos y estrategias nacidas del propio pueblo, que no lo ha diseñado ningún lingüista, ni antropólogo, ni nadie, ¿no? Que han partido de la propia comunidad. Y ahora tenemos una muestra también del esfuerzo de don Fidel. A él nadie le enseñó a escribir y leer en chihuilo. Él, por su cuenta, solito lo ha aprendido, ¿no? Entonces, él es una muestra de esta resistencia del pueblo chihuilo. Y estamos muy felices. Esperamos que no sea la última obra, ¿no? Queremos que esto siga, don Fidel. Felicitaciones, estoy muy contenta, muy honrada de ser su colaboradora y de ser su amiga. Y bueno, que viva el pueblo chihuilo, ¿no? Para decir que viva hay que decir Nambi. Nambi es que viva, ¿no? Entonces vamos a dar unas vivas al pueblo chihuilo, ¿no? Nambi chihuilo ninandu. Nambi, Nambi chihuilo lala. Nambi, Nambi todos nosotros. Nambi, ¿no? Chihuilo lala uchilusha, ¿no? Chihuilo lala pilaner ingüe. En Yufu Ninjilongwa, Chihuilo lala. Aprendamos a hablar chihuilo, en Yufu Liserchawa, Chihuilo lala. Aprendamos a escribir chihuilo, ¿no? Es una lengua muy hermosa, España y Chile. Bien, muchísimas gracias a Pilar Valenzuela. Y ahora vamos a escuchar las palabras de don Fidel, que biográficamente podríamos decir que ha vivido en Quevedos, luego ha vivido por el Marañón, por Maipuco, también ha estado por Iquitos. Él vuelve a Iquitos después de 20 años, porque hace 20 años trabajaba en Formaviar, y el día de hoy ha tenido un encuentro con los estudiantes de Formaviar presentando su libro. Ya se imaginarán ustedes lo emocionante que ha sido para él. Y luego hemos ido al pueblo de San Joaquín de Omagua, donde está precisamente un monumento a Samuel Fritz. Así que si en Quevedos tienen enterrado a Fritz, ahí lo tienen en el monumento, y él ha estado muy contento. Y está muy contento también porque esta es
la cuarta presentación que hace de su libro. Primero se hizo en Yurimagos, capital de la provincia de Alto Amazonas, donde él vive. Después se ha hecho en la Feria Rural Maqui del Ministerio de Cultura en Lima. Y hoy se presentó en la mañana en Formavia, y esta noche se presenta aquí en El Cauchero con la presencia de todos ustedes y especialmente de miembros familiares del pueblo chihuilo que gentilmente ha invitado don Fidel, y para quienes pido también un fuerte aplauso. Así que vamos a escuchar a don Fidel Lomas Chota, escritor. Yagi Nusa Shakshalusa Mapuksima Giniu Nukaa Pilir Lomas Chota Ayapalu Kanchi Shunga Ukilala Shiviru Walang Nilaku Nanak Susulak Nanak Tasar Pitulak Tasar Pitamo Yusul Ya lugar amal Mai taluk lupa Ujar lupa Yuri mawa lupa Asu ikitu lupa Kwa Wiraklan Shimilu lala luluk Awawku Shimilu lala lunyi Nanamal kwa Injitu shimilu lala Napi Injitu napi Laamu Alat lulusa Yutuli leku Shimilu lala luak rasuk malam Nanamal Alila rapper Pina na ina Kuina Ya pina na ina Nanamal ipak lala Lumbalak Shimilu lala. Buenas noches, señores. ¿Cómo están? Mi nombre es Fidel Lomas Chota. Nací en el pueblo de Jeveros. Allí crecí, allí me envejecí. De viejo, al fin he salido a otros lugares para conocer. Viví en la boca del río Urituyaco. Luego viví en el centro poblado de Maipulco. Luego vine a Yurimaguas. Actualmente radico en Yurimaguas. Y hace 20 años más atrás que yo trabajaba en el programa Formaviap. Ahí conocí al profesor Fernando García. Mi respeto al profesor. Y el motivo de mi presencia en este lugar, en este ambiente, es el motivo de presentar un libro escrito con mi puño y letra y descargado los relatos de mi propia mente. Esta obra hice yo gracias a la contribución de acá de los señores que están en mi lado, la doctora Pilar Valenzuela Bismarck, el señor lingüista Alonso Vázquez y, ¿por qué no agradecer la contribución del editor, señor Jaime Vázquez Balcázar? Luego de estas contribuciones, yo pues les quiero contar cómo lo empecé a escribir el libro. En una ocasión yo viajé a Jeveros con la doctora Valenzuela y el joven Alonso. Llegamos a Jeveros mientras trabajábamos y en un momento de reposo la doctora Valenzuela una vez me dijo: don Fidel, ¿por qué no escribes tú un libro? Entonces yo dije, pues, ¿cómo, doctora, que yo voy a escribir un libro? Sí, me dice, tú puedes. Cuando me dijo esa frase, parece que abrió mi mente. Entonces ese rato ella me dio unos pares de papeles y un lápiz. Empecé a escribir. No pasó ni 20 minutos y había terminado el texto. Y le entregué a la doctora. Y ellos lo
examinaron y salió muy bien. Entonces desde ese día empecé yo a escribir páginas y más páginas hasta completar mi libro. Esta escritura hoy se ha hecho realidad, como les repito, gracias a la contribución de estos señores que me acompañan. El libro, ¿para qué lo escribí? Porque vi que la lengua shibilo ya está en agonía, cualquier rato muere, no va a quedar ningún recuerdo. Entonces por todo eso yo me esmeré para escribir y dejar un recuerdo plasmado en la historia de mi pueblo. Entonces viene la futura generación puedan conocer siquiera por medio de la escritura que existía una lengua originaria en el pueblo shibilo. Porque como dijo acá el lingüista Alonso, que solamente 30 personas hablamos fluidamente la lengua shibilo, pero todos somos ya veteranos. De aquí a 10 años vamos a viajar a más allá y se pierde la lengua shibilo, pero va a quedar en el libro plasmado para siempre. El libro no muere, el libro va a existir ahí. Entonces alguna persona que es el paisano tenga un talento de recordar o rescatar la lengua shibilo, y no le va a ser muy difícil porque ya tiene ahí una muestra de cómo hablar, escribir para todos los aficionados de mi pueblo, por qué no decir también de la región Loreto o del Perú, porque hablar una lengua o dos lenguas originarias es muy bueno, es muy bueno. Yo me doy cuenta, yo hablo mi lengua originaria y hablo un poco de castellano y me sirve de mucho. Y así, saber hablar en varias lenguas no es cosa perdida, es bueno saber, para mí yo lo veo como una herramienta de trabajo. Y entonces en mi libro están plasmados bonitos cuentos que yo los viví, no los he inventado. Yo asimilé estos relatos desde que era niño, porque yo vivía dentro de una familia de hablantes shibilo y escuchaba que ellos todas las tardes contaban a veces relatos. Eso me sirvió ahora para yo escribir el libro. Y por otra parte, para completar la escritura del libro, yo utilicé cosas que he vivido, cosas reales, por ejemplo la caza, la pesca, el trabajo en la chacra. Esas son cosas reales que yo había vivido. Por eso digo que cuando los veteranos viajemos al más allá, pues dejaremos algún recuerdo para la futura juventud. Por eso les exhorto, señores, denle un vistazo al libro shibilo escrito por mi puño y letra. Y para un poco amenizar también mis palabras, voy a cantar una canción en shibilo y en español. Escuchen. El título de la canción se llama Huicha. ¿Qué quiere decir huicha? Arañita. Escuchen. Huicha terkadang cinta pola lupa, huicha terkadang cinta pola lupa, katulak ya lekling, nak yang musuhnya pagi. Katulak ya lekling, nak yang musuhnya pagi. Makina, tak wanda pini limbeng. Makina, tak wanda pini limbeng. Ngengit na kumak lekling, ucimu syapi kecak. Ngengit na kumak lekling, ucimu syapi kecak.
Ui satu kadang cintalah pula lupa. Ui satu kadang cintalah pula lupa. Katulaklah ya lukling, nanti musuhnya pagi. Katulaklah ya lukling, nanti musuhnya pagi. Makina, tak pernah pilih kita jimbeng. Makina, tak pernah pilih kita jimbeng. Lengit nanti makhluk ni, uci musa pitu cat. Lengit nanti makhluk ni, uci musa pitu cat. Arañita que corriendo sube por la pared. Arañita que corriendo sube por la pared. Quiero hacerte dos preguntas, me lo vas a responder. Quiero hacerte dos preguntas, me lo vas a responder. ¿Por qué y por qué no se acaba tu hilar? ¿Por qué y por qué no se acaba tu hilar? ¿Y quién te enseñó a ti a hilar tan bonito? ¿Y quién te enseñó a ti a hilar tan bonito? Y espero, pecho. Gracias. Muchísimas gracias a don Fidel Lomas Chota, no solamente escribe, sino canta bien. Y un agradecimiento especial también a Fernando García, Alonso Vázquez, Pilar Valenzuela, Isaac Núñez, que nos han permitido conocer más el libro, aún sin haberlo leído, y seguramente muchos de los acá presentes, al leer el libro, también van a sentir la misma emoción o los mismos recuerdos que todo lector tiene al deshojar este libro, Los Relatos de Fidel. En nombre de Tierra Nueva queremos agradecer la presencia de todos ustedes, pero también queremos de alguna manera invitarles a las presentaciones del libro que se están dando por diferentes editoriales aquí en la ciudad de Iquitos. El día de ayer se ha presentado Derrotero en la Biblioteca Masónica, libro de un autor español, Antonio Sánchez Gómez, pero el día de hoy, por ejemplo, se ha presentado este libro más antes Asiera, de Estefano Pau, en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto, y Estefano está aquí y pido un fuerte aplauso también para él. El 25 de agosto se va a presentar este libro, Leyendas y Tradiciones de Loreto, de Genaro Herrera, que es una reedición, y además está diciendo que es un libro maravilloso, está bien que se reedite. El día de mañana, en la Dirección Concentrada de Cultura de Loreto, a las 7 de la noche, se va a presentar también esta novela de Javier Perea Sichar, Chimeneas de Hadas. Así que también están invitados. Y el día de hoy se ha presentado el libro San Joaquín de Omaguas, en San Joaquín precisamente, con la participación de Percy Vilchevela, que está aquí también, para que pido un fuerte aplauso. Y para que vean que somos la primera ciudad del país fuera de Lima en donde se presentan más libros, hace algunos días se ha presentado en la Biblioteca Masónica el libro La Serpiente Madre del Agua, chamanismo acuático entre los Cucama Cucamira de la Amazonía peruana, que ha sido editada por el CAAP y es de autoría de Roxani Rivas Ruiz, quien está aquí también, para que pido un fuerte aplauso. Y para cerrar con esta jornada de publicaciones, les invitamos también el próximo lunes a las 7 de la noche se va a presentar el libro Ojo Amazónico, que es una publicación fotográfica de 7 jóvenes, 7 fotógrafos amazónicos, que se va a realizar en la Maloca de la Municipalidad Provincial de Maynas, porque la intención de Tierra Nueva, como verán, es cada vez involucrar a más instituciones, a más lugares, aunque la sede principal de Tierra Nueva es el Cauchero, por supuesto, y un agradecimiento especial a Maricel, que debe estar por ahí coordinando que todo esté bien.
Así que un aplauso para Javier. Y me olvidaba también, podemos pasar varios minutos. El próximo 22 de agosto se va a presentar el libro de Javier Vázquez, el poemario de Javier Vázquez, no olvido el nombre, el poemario. Confesiones a una mosca, que es un poemario que se va a presentar en Manaus, y ustedes dirán, ¿por qué presentamos en Manaus? No es gratuito porque en Manaus está la mayor colonia loretana de médicos, y Javier acaba de ser electo decano de la Facultad de Medicina de la UNAP, así que también pedimos un fuerte aplauso para el médico. Y con eso sí creo que ya termino. Al lado de Javier está Alberto Chirif, que es un estudioso, un escritor, que acaba de publicar con el CAAP y Tierra Nueva, Ausentes en cada sombra, que por lo menos en los stands donde tenía los libros Tierra Nueva, en la FIL 2023 que acaba de concluir en Lima, ha sido el más vendido. Así que de pie, Alberto, en nombre de la editorial, para dar un fuerte aplauso. Entonces, lo que quería decirles con esto es que Tierra Nueva, otras editoriales más de la capital de la República, escritores que estudian sobre la Amazonía y escritores que no siendo amazónicos escriben sobre la Amazonía, es un motivo fundamental para seguir con esta actividad editorial que de un tiempo a esta parte Iquitos se ha convertido en la primera ciudad, los datos están ahí, en las presentaciones de libros, y también adicionalmente se ha convertido, lo dicen los propios promotores de Lima y del Ministerio de Cultura, en la primera ciudad después de Lima en que se presenta la mayor cantidad de obras de teatro, tanto teatro y literatura. Entonces tenemos el primer lugar, así que no somos solo primer lugar o último lugar en comprensión lectora, último lugar en embarazo en adolescentes, primer lugar en anemia, sino somos primer lugar en presentaciones de libros, en presentaciones de teatro, y con esto rompemos filas seguramente. Ya que hablamos de teatro, seguramente no me va a hacer caso con nadie, pero que se ponga de pie Marina Díaz para darle un fuerte aplauso. No sigo mencionando a todos los autores y escritores que están aquí porque nos vamos a pasar la noche y hay sed y hambre. Así que agradecimiento especial a don Fidel Machota, a Fernando García, Alonso Vázquez, Pilar Valenzuela, Isaac Núñez, por hacer de esta noche una noche calurosa en torno al libro. Muchísimas gracias.